Este último módulo lleva como título Eutanasia. Me voy a referir al tema de eutanasia que tiene sus aristas diferentes, porque todo depende de qué se entiende por eutanasia. Históricamente es un poco difícil precisar la idea, porque en las épocas de la antigua Grecia y luego de la antigua Roma, se podía entender por eutanasia el hecho de matar a las personas que no tenían aptitudes físicas e intelectuales como para defender la ciudad. Y consecuentemente eran arrojadas en Roma de la roca Tarpeya y de Esparta del monte Taygeto. Esa idea de desprenderse de los anormales es una idea que subliminarmente todavía subsiste y tiene sus manifestaciones, tristes manifestaciones, en la época vigente. Porque hay quienes piensan que si un niño recién nacido aparece al mundo con dificultades que lo hacen, para el común de la gente, ser visto como inferior, esa persona debería ser muerta para no ocasionar problemas a los padres y cargas a la sociedad. Fíjense qué dificultad de orden ético se le plantea primero a los padres, porque ¿qué hacen? ¿Qué decisión toman? Si toman la decisión de que se deje morir al recién nacido, primero se le va a privar a alguien la posibilidad, en su caso, de vivir, aunque sea de manera diferente. Y hemos sabido de casos de individuos que han nacido con defectos, dicha la palabra defectos entre comillas, y que luego han sido destacados individuos en el mundo incluso de la ciencia. Entonces, el dilema ético, ¿qué hacer? ¿Dejarlos morir o matarlos? Matarlos a esos niños es una expresión de eutanasia. Y es expresión de eutanasia también el dejar morir a los ancianos, pensando que tienen poca vida futura, que no tienen recursos y que significan una carga para la familia. Eso también es eutanasia. Me acuerdo de haber visto en algún momento quizás una película que refería a una costumbre de los países bálticos, y había un hombre adulto, fuerte, en su plenitud, que llevaba en hombros a su padre anciano y lo conducía al bosque para dejarlo solo en el medio del bosque para que muriese allí. Y el anciano se reía y en un momento detuvo su marcha el joven y le dice: ¿por qué te ríes? Me río porque dentro de un tiempo lo mismo que estás haciendo conmigo harán contigo. Es lamentable que esto ocurra y que es lamentable que la vida de las personas se guíe por pautas económicas. Pero que esto se da, efectivamente es así. No solamente para evitar las cargas económicas a los familiares, a la sociedad, sino a veces para recuperar camas de hospitales
para dejar morir a los que no tienen posibilidad de recuperarse, por lo menos tempranamente y plenamente, y dejarle lugar a otros que quizás puedan ser atendidos con más éxito. Todas esas decisiones son muestras de eutanasia. La eutanasia entonces existió en todas las épocas. En la antigua Roma, en la antigua Atenas, existió la eutanasia en los campos de concentración nazi. Existió la eutanasia en campos que no llamaron así, obviamente, de concentración, pero que tuvieron los norteamericanos no solamente en su territorio, sino en territorio de naciones vecinas. En este momento estoy pensando en naciones centroamericanas donde los norteamericanos realizaron prácticas semejantes. Las prácticas eran con la idea de suprimir, o por lo menos estudiar, qué hacer con los individuos que tenían problemas y que significaban una carga para la sociedad. Entonces, la eutanasia tiene distintas aristas. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, hice una breve mención a eso. Si la vemos desde el punto de vista ético, la cuestión ética en todas estas clases, el desarrollo de esta materia, la cuestión ética para mí se resume en la pregunta, ¿qué hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Si lo hago, desde el punto de vista ético, estoy enfrentando un dilema entre lo que es beneficio y lo que es perjuicio. El beneficio tiene que ser mayor que el perjuicio, obviamente. Y una vez tomada la decisión, empieza a entrar el tema jurídico, porque nuevamente estamos en el terreno al que se refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional. Quiero terminar estas clases tomando como pauta nuevamente el artículo 19 de la Constitución. A los que vean estas filmaciones los invito a reflexionar sobre el artículo 19. Como ustedes recuerdan, el artículo 19 tiene dos partes. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y la otra parte dice, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden o la moral pública o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Este artículo es admirable porque encierra justamente la idea del límite del Estado. El Estado no puede intervenir en las acciones privadas. Las acciones privadas están reservadas a la calificación ética. Recién el Estado puede intervenir cuando la acción del hombre ofenda al orden público, ofenda a la moral pública o perjudique a un tercero. Como ya lo hice en otras ocasiones, tengo que rendir homenaje a Pedro Ferré, que en aquel momento del 1853, representaba a la provincia de Catamarca en la Convención Constituyente de Santa Fe. Pero luego fue gobernador de Corrientes. Y este hombre vio en la noche del 29 de abril de 1853 que había un error en la redacción del artículo 19, porque decía, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral o perjudiquen a un tercero. Y agregó moral pública, con lo cual, incluso en el texto, ya no mecanografía, no había máquina de escribir en aquel entonces, en manuscrito de la Constitución, aparece pública entre líneas, lo cual tampoco hace muy correcta la frase, pero está claro que lo que interesa es la moral pública, no la moral individual. Desde el punto de vista de la moral individual, cualquiera puede hacer lo que quiere, siempre que obviamente no moleste a los demás. Pero desde el punto de vista de la moral pública, recién cuando está ofendida, el Estado puede intervenir. Si no, el Estado tiene que abstenerse de intervenir.
Y esto marca la idea de que nuestro sistema constitucional es liberal. El valor supremo es la libertad. Los demás valores son inferiores a la libertad, están subordinados a ella. Y entre esos valores está incluso la vida. La libertad es un valor superior a la vida. Bueno, con esto entonces doy por terminado el módulo y la clase.